Buenas amigos jilgueristas, sufridores, estamos aquí de vuelta después de un tiempo que, bueno, hemos estado haciendo otro tipo de cosas y la vida, que hace que nos paremos de vez en cuando y tomemos un poquito de aire. Hoy, después de mucho tiempo, empezamos con un vídeo que se me quedó un poco en el tintero y es una, bueno, para empezar otra vez un poquito a coger forma, pues me parece interesante. Este vídeo va enfocado a la diferencia que yo veo al utilizar o a tener los pájaros alojados en voladera o en jaula. Cada cosa tiene su ventaja, su desventaja y vamos a hablar un poquito sobre eso hoy. La principal diferencia es que para mí son más cómodas las voladeras, porque en una sola voladera podemos albergar pues, un número de animales que depende del espacio de cada una. Yo en mi caso unos 8 o 10 por voladera y así van bien. Compiten poco, si bien muchos compiten por la comida y demás, y tenemos que ponerles bastante comedero para que no se quede siempre hay uno que se queda un poquito atrás y de esa forma pues, le ayudamos. Yo lo principal es que disfruto viéndolos. Yo cuando entro al aviario y los veo volando se van ejercitando y demás, yo lo veo y para mí me gusta verlos en su ambiente, ¿no? Aunque bueno, una voladera nunca va a ser grande, por grande que sea nunca va a ser grande, pero pienso que están más cómodos y para mí es preferible tenerlos ahí. La jaula, bueno, empezamos con la higiene, por ejemplo, ¿no? La higiene en una voladera pues es más complicada, yo no tengo rejillas en el fondo, por lo tanto tengo que estar limpiando cada poco tiempo. Con la espátula, les cambio el fondo y demás, pero bueno, ese día pues es más engorroso, más duro, pero lo prefiero. La jaula, pues bueno, le podemos cambiar las rejillas cada semana, le cambiamos el papel cada pocos días, e incluso una jaula por otra limpia, y para mí es muy práctico, muy cómodo y es una de las grandes ventajas que tiene una jaula, sobre todo cuando los tenemos solos o muy pocos ejemplares en una misma jaula. Ahí se me viene a la cabeza que, por ejemplo, los de antaño, cuando tenían los silvestristas, cuando tenían tienen los pájaros en una jaulita, solamente un pájaro en una jaula, el pájaro no se pone malo, el pájaro aguanta, el pájaro come solamente al piste, el pájaro va estupendo. Vale. Una voladera o un aviario deportivo es como una guardería de los niños, una guardería. El niño está en tu casa, está fenómeno, lo llevas a la guardería, se pone malo, pues exactamente igual. En un aviario de estos como el mío, sobre todo que ya salimos a concursos, los toqueteamos mucho porque hay que seleccionar, porque hay que cortarle la uña, porque hay que hacerle tal, sin tener a enfermar más los pájaros, porque hay muchos pájaros en un determinado habitáculo. Después de esta pequeña intro, podemos diferenciar las diferentes etapas del año, ¿no? Cría, muda y reposo. En la cría, pues, por ejemplo, en la jaula, hembras que son un poquito ariscas, temerosas, que no están acostumbradas a nosotros, sobre todo si son de otro aviario o ya un poco tiempo. En una jaula hay más posibilidades de que te haga una trastada, en el sentido de que te ponga el huevo en la rejilla, no te haga el nido, en fin. ¿Cómo solventamos esto? Pues observar, siempre hay que ver los pájaros hay que verlo, cada uno tiene su personalidad, parece una tontería, pero cada pájaro es de una forma. Y hay hembras que le da, o machos que le da exactamente igual que le pegue, que esté aquí pegado a su jaula, y a otras que se matan vivas. Por lo tanto, hay que saber dónde ponemos a cada animal. Ese tipo de hembras que en una jaula te puede hacer, te tira los huevos o lo que sea, en una voladera se soluciona casi el 90% de las veces. Porque están más tranquilas, ellos vienen aquí, tú te acercas a la voladera, ellos se van a su sitio tranquilito, se van a su posadero, sabes que no lo van a tocar. Así que, por un lado, menos estrés que la voladera, que en la jaula, punto positivo para la voladera. Punto negativo, pues aquí no es posible controlar tanto a los machos. Hay veces que hay un macho muy fuerte que persigue mucho a la hembra. En la voladera no tengo forma de separarlo, por lo tanto lo observo y normalmente se cansa el macho de seguir a la hembra, ella tiene por dónde escaparse, tiene por dónde irse y bueno, es cuestión de observarlo y ver que no le hace daño. En una jaula, ahí la hembra no tiene dónde ir, ahí el macho que castiga la persigue, le puede llegar a agotarle. Eso tenemos que tener mucho cuidado porque hay hembras que le cogen hasta miedo al macho. Por lo tanto, jaula, punto positivo, le pone su separador, lo observa, que cuando dejen de pelear sobre el macho, de regañarle y demás, se acostumbra a que se hagan parejas, en definitiva, que
que estén ya los dos en el mismo punto de cero y ese problema desaparece también. Otro punto que tenemos que tener en cuenta en la cría y preparación a la cría, en la jaula los machos tienden a engordar más, la alimentación hay que controlarla mucho, en la jaula hay que ponerle es lógico, se mueven menos, por lo tanto tienden más a engordar, la comida tiene que ser un poquito más light, entre comillas, un poquito menos grasa, porque claro, no pueden hacer el mismo ejercicio que hacer en una voladera y tienden a engordar un poquito. En voladera también engordan, el pájaro que tiende a engordar engorda en cualquier sitio, pero en la voladera suelo ponerle un poquito más de grasa, sobre todo en invierno, porque la quema, en definitiva. Aquí todo lo que le ponga se lo come. En una jaula ellos eligen un poquito más lo que comen. Antes de criar tenemos que prever un tiempo para adaptar los pájaros a la jaula y al sitio en el que los vamos a poner. No vale que pongamos macho, hembra, nido y ya está, ¿no? Eso hay que dejarlo, que se acostumbren en la jaula, que se acostumbren al sitio en el que están. En voladera eso casi ocurre bastante menos, porque ya os digo que ellos, al poder volar más libres por aquí, pues eligen dónde irse y ya está. Bueno, llegamos a lo que para mí es la parte casi más importante del año, que es la muda, ¿vale? Tenemos los pollos, los independizamos de sus padres, los pongo en la voladera. Importantísimo observarlos mucho durante esos primeros días, porque siempre hay alguno que se queda un poquito más atrás, que es el más pequeñito o tal. Importante que no compitan por la comida y os digo que observarlo mucho. ¿Qué es la principal ventaja de una voladera? Pues que el pájaro se desarrolla mejor, porque hace ejercicios como un niño que va al parque a correr, que lo llevamos al campo, que saltamos cuando éramos niños, que subimos a los árboles y demás. Los animales tienen que volar, tienen que ejercitarse y se le nota, se nota un pájaro que mueve en jaula respecto a una voladera, tiene bastante más musculatura y demás. Suelen estar más bonitos de pluma también. Y bueno, esa es la principal ventaja que le veo yo en la muda. Termina la muda y llegamos al tiempo de reposo. Es uno de mis etapas favoritas, porque yo descanso de ellos también. No hay que decir que en una voladera yo tengo, por ejemplo, aquí arriba tengo 13 voladeras, 13 bebederos. Puedo cambiárselo a diario, de hecho le cambio el agua a diario porque es un momento y ya está. Mucho más cómodo en ese sentido. Menos el día que me toca limpiar, que ese día, pues bueno, ese día sufro un poco más, porque es bastante más engorroso limpiar una voladera que una jaula, pero ya, o sea, para mí me compensa. Aquí disfruto yo digo, descanso y me doy 80.000 paseos por aquí, por el pasillo, viendo la voladera, viendo uno, viendo otro. Esto lo quito de aquí, lo pongo acá, me gusta más, me gusta menos, y es una ventaja que le veo que yo disfruto viendo. Ahora, por ejemplo, aquí, bueno, no se ve en cámara, están comiendo aquí en el filo esto y para mí lo ve un ambiente mucho más tranquilo, más extendido y es bonito. La clave de una voladera, sobre todo, es la limpieza del fondo. Limpieza y que esté seco, que no haya humedad en el fondo. Observando eso, limpiando periódicamente las rejillas que tengamos de las comederas y los palos de posadero y demás, no tiene por qué haber problemas. Sí es verdad que yo veo un posible inconveniente cuando hay muchísimos ejemplares en un mismo habitáculo. Ahí sí que puede haber un poco más de descontrol, pero bueno, hay compañeros que lo tienen así y le va estupendamente, y también es cogerle el truco a cada uno, sabiar de su sitio y demás. Bueno, estas han sido las principales diferencias que yo encuentro entre jaula y voladera. Para mí, lo ideal, ya lo digo, lo dije antes, lo vuelvo a decir, es una combinación entre ambas. Ambos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Y nada, comentaros, estamos trabajando ya en el siguiente vídeo, que va a tratar sobre ya que estamos en el tiempo de selección, va a tratar de la selección, de cómo hago yo mi selección, que me fijo, que me gusta, que no me gusta para un pájaro para que forme parte de la cría, de las parejas de cría, y en qué me fijo yo a la hora de adquirir un pájaro o un compañero. Y este año necesito algunos, así que yo os comentaré qué necesito y qué es lo que quiero, qué es lo que me fijo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y nada, si os interesa, pues estad atentos al siguiente vídeo, dejad los comentarios si os ha gustado y nos vemos en la próxima.